Buenas tardes para todos, estimados compañeros, público presente, el profesor Guillermo Terabeleo, decano de la Facultad de Estudios Jurídicos y Políticos. Veo que está por allí una estudiante del diplomado, colega, profesora de la universidad, Elizabeth Cordido. También nos acompaña la doctora Laura Febres, quien también por mucho tiempo se desempeñó como profesora de la universidad e impulsora también de este diplomado. En su momento, la profesora Laura, bienvenida, gracias por acompañarnos. Agradecemos la presencia de los importantes egresados de nuestro diplomado, así como los otros compañeros. Seguramente nos están acompañando también en la distancia. Es el caso de Wilfredo Puertas y Claudio Briceño. Agradecemos el apoyo de la Unidad de Desarrollo y Tecnología Educativa, UITE, de la Universidad Metropolitana, que siempre está pendiente de ofrecer todo el soporte necesario para la realización efectiva de las actividades. Bueno, como ustedes saben, esto forma parte de las iniciativas que desde la Facultad de Humanidades, la Coordinación de Extensión Universitaria, SENDECO, se viene impulsando de manera significativa para ampliar la oferta de estudios, no solo de pregrado, de posgrado y también de áreas complementarias, lo que tiene que ver con las diferentes ofertas de diplomado. Y uno de ellos es el que nos compete, el Diplomado de Proceso Histórico Venezolano, que pareciera novedoso, pero realmente tiene cierta tradición. Una propuesta académica en la cual participaron inicialmente desde el año 2005-2006 profesores de la talla de Rafael Arraiz Luca, Edgardo Mondolfi, quien fungió como primer coordinador académico de este diplomado, que tuvo su primera fase eh, evidente en el año 2006 hasta el año 2009, en la cual participaron una nutrida eh, representación de público interesado de diversas áreas, campos del conocimiento, egresados de la universidad, pero también provenientes de otras instituciones. Muy bien recordamos el caso de los esposos Carbonell, específicamente recientemente fallecida, doña Yuri Salas de Carbonell, su esposo, quien fue un eminente científico, el ministro de Educación en su época. El doctor Carbonell también tuvo la oportunidad, nos acompañó en aquella primera edición, repito, cuando Carlos Mondolfi era el coordinador, y también muchas otras personas de diferentes campos del conocimiento que disfrutaron, ampliaron su perspectiva. Luego entramos en una pausa que de alguna manera sirvió para afinar detalles y procurar un impulso significativo, y es así como, por eso que insisto agradeciendo la presencia de Laura Férez acá, que ella como jefe de departamento tuvo la iniciativa junto con el CELAU de retomar estos diplomados, y uno de ellos es el diplomado de proceso histórico. En ese momento se nos asignó la responsabilidad de asumir la coordinación académica. Desde ese momento estamos hablando desde el año 2019 y se mantiene la fecha, y con el apoyo de la profesora Astrid Lander en calidad de coordinadora de extensión universitaria, todo el equipo de Sendeco, de la Facultad de Humanidades, en principio la profesora Elvira Navas, ahora la profesora Milagro Briceño, y el equipo de profesores que nos acompañó en el rediseño de la oferta curricular del diplomado, entre las cuales estaba justamente el decano de Estudios Jurídicos y Políticos, el profesor Guillermo Terabeleo, quien dio importantes sugerencias para afinar algunos aspectos de carácter metodológico y conceptual del diplomado, así como el profesor Napoleón Franceschi, actual jefe de Departamento de Humanidades, y otros profesores que también tuvieron a bien acompañar. Eso nos permitió en octubre del 2020 reiniciar, digamos, en este segundo momento, esta segunda etapa del diplomado, que tuvimos una corte inicial de 15 personas, las cuales todos egresaron de manera satisfactoria a cumplir los 3 módulos, y en el presente, bueno, las inscripciones siguen abiertas. Tenemos 6 inscritos hasta los momentos, que vienen de un nuevo proceso de participación que se dio de manera continua,
sobre todo, y estamos a la espera de la incorporación de más participantes. Estamos seguros que esta oportunidad ha sido notable y por ello es que se nos ocurrió, eh, sobre todo la profesora Tillander tuvo la idea, tanto para este como para las otras ofertas de diplomado, para no solamente promocionarlo, sino para verificar claramente las competencias que se han desarrollado de manera notable, todo ese compromiso, toda esa disposición, toda esa voluntad por parte de la Universidad Metropolitana de abrir espacios para la discusión, para el crecer intelectual. Y uno de ellos, sin duda, es este diplomado que nos reúne en la tarde de hoy. En ese sentido, debo decir que estamos en un proceso de inscripciones abiertas para el segundo módulo. Este es un diplomado que está formado por 3 módulos y las personas interesadas se pueden inscribir en cualquier momento. Cuando digo en cualquier momento, es decir, puede ser el inicio tanto del módulo, del primer módulo, el segundo y el tercer módulo, porque no tienen requisitos unos de otros. Lo importante es que quienes se inscriban, ya sea en calidad de evaluados u oyentes, aprueben los 3 módulos correspondientemente, indistintamente de la orden en la cual lo inscriban. Eso es fundamental. Y lo otro que es notable es aprovechar el espacio que significa tener la oportunidad de escuchar las clases de evidentes profesores que han sido invitados, no solo de la Universidad Metropolitana, que de por sí es un elemento bastante oportuno, también de lo que significa compartir las líneas de investigación que se realizan en nuestra universidad, sino profesores de otras universidades que vienen a constituir un valor agregado. En este caso particular, para efectos de este segundo módulo que se va a ofertar, que se está ofertando y se va a iniciar próximamente, contamos con la participación de la doctora Catalina Banco. Es un especialista en historia económica, individuo de número de la Academia Nacional de la Historia, una cantidad importante de publicaciones, y ella va a dictar el curso Modernización e Industria Petrolera. También aceptó acompañarnos en este segundo módulo del diplomado la doctora Carolina Guerrero, quien es profesora titular de la Universidad Simón Bolívar y se desempeña como directora del Instituto de Investigaciones Históricas Bolivarium. Y ella va a impartir el curso El surgimiento de la República, concretamente el lapso comprendido entre 1811 y 1830. El tercer curso, que forma parte de este segundo módulo, que está en pleno proceso de recibirlos a ustedes y a todas aquellas personas que ustedes puedan servir de agentes multiplicadores de esta información, se intitula La formación del Estado en el siglo XIX. Y allí nos corresponderá, en este caso, quien les habla, impartir este curso, lo que, ha sido lo que fue la dinámica política institucional de aquel convulso, complejo, pero también incomprendido periodo decimonónico. En ese sentido, para dar a conocer esta vitrina, en esta vitrina de lo que significa esta oportunidad en la cual estamos compartiendo las experiencias, alguna como muestra representativa de experiencias exitosas, invitamos a 2 egresados. Próximamente invitaremos a otros más porque son varios. 2 egresados que a nuestro modo de ver, en realidad son 3. Uno se excusó de acompañarnos, sin embargo, nos envió su video. Nos van a compartir su experiencia de lo que fue ese, no solamente recibir las clases, el contenido, sino el intercambio que desde nuestro punto de vista fue muy provechoso y representa el factor muy determinante de lo que significa este diplomado. Veamos a continuación el testimonio de Tony Franklin, que es periodista, quien envió su experiencia. Muy bien, profesor, ya lo vamos a colocar.
Bueno, hola, mi nombre es Tony Frangie, yo soy periodista y politólogo y hace un año más o menos cursé el Diplomado de Historia de Venezuela con la Universidad Metropolitana y quiero compartirles mi experiencia porque la verdad me parece una de las mejores decisiones que he tomado y algo sin duda sumamente valioso. En ese momento yo estaba estudiando mi carrera en universidad en Boston, donde claramente no tenía electivas sobre historia de Venezuela, a pesar de una que otra clase sobre teoría política latinoamericana. Y decidí tomar el diplomado cuando empezó el tema de las cuarentenas y la pandemia y terminé haciendo los 3 trimestres, incluso ya cuando reanudé las clases en mi universidad. Y fue por el simple hecho que yo creo que en el diplomado aprendí cosas que no aprendí ni en el colegio en Venezuela, ni tuve la oportunidad de aprender en la universidad porque me fui a estudiar en el exterior. Y la verdad creo que es algo que todo venezolano debería hacer, y más en estos momentos tan críticos que estamos viviendo como nación. Porque el diplomado me enseñó la historia de una manera mucho más profunda, mucho más compleja, que no solo me sirve muchísimo para mi carrera, sino que me parece más importante como ciudadano venezolano y persona que quiere conocer de dónde venimos y hacia dónde vamos por medio de dónde venimos. Porque, por ejemplo, las clases de historia colonial que vi en el diplomado me sorprendieron con 300 años de historia cuando fuimos parte del Imperio Español, que en el colegio tienden a resumir en una o dos clases sumamente básicas, sin imaginar cosas como que los ingleses invadieron La Guaira, o cómo funcionaba el orden colonial, las diferentes libertades que había, cómo funcionaba la corona en cuanto a la sociedad, cómo funcionaba realmente el orden colonial y cuál fue el verdadero rol de los diferentes sectores y actores en la independencia, que tiende a simplificarse muchísimo. Es una épica heroica que todos conocemos en el colegio de blancos y negros. Una cosa muy simplista. También, por ejemplo, la historia del siglo XIX a mí me impresionó muchísimo porque en el colegio te enseñan que hubo un conflicto muy largo entre liberales y conservadores, y una vez que tomas el diplomado te das cuenta que es mucho más complejo que eso y que en verdad nuestro siglo XIX es interesantísimo y tiene unos paralelos increíbles con la actualidad, y también entiendes mucho de nuestro propio sistema económico y político durante ese periodo. Y ni hablar de las clases más contemporáneas, que dan una visión sumamente rica y compleja de periodos tan importantes como el gomecismo, Pérez Jiménez y los 40 años de democracia en el país. Además, una cosa contemporánea que nos llega sumamente reciente, que muchos todavía recuerdan y que es demasiado importante para entender en dónde estamos, y más con la complejidad y la cantidad de texturas que se le dan en el diplomado. Por ejemplo, la ideología de los partidos, las políticas económicas, entre otras cuestiones. Por ejemplo, hay una clase de geohistoria que prácticamente traza el origen étnico de los venezolanos y las diferentes tribus y de dónde llegaron los españoles, la herencia africana. Hay otra clase de petróleo y modernidad, que entendemos toda la historia del petróleo, tanto a nivel mundial como en Venezuela, y los diferentes cambios que se han hecho en las políticas petroleras, que para mí es crucial e importantísimo, entre otros tipos de materias que vimos, tales como sobre nuestra república, sobre nuestro orden político, sobre los militares, entre demás temas. Entonces yo de verdad creo que fue una de las experiencias más valiosas que he podido tener, porque me enseñó demasiado, me enriqueció la mente y me hizo interesarme muchísimo más en la historia, al punto que yo consideraba a lo mejor en un futuro hacer un posgrado o algo por el estilo. Por eso se lo recomiendo a todo el mundo. Creo que es algo que todo el mundo tiene que hacer si es de Venezuela, o por lo menos quienes más les interese la historia y el tema social y quieren entender nuestro país, y más con la talla de profesores que tiene el diplomado, porque tiene a Guillermo Tela Veleo, tiene a Rafaela Raiz Luca, tiene a Catalina Banco, que son unas eminencias en su área, son unas personas que abren la boca y sale tanta cultura y tanta inteligencia que uno casi que se cae para atrás. Y como venezolano joven, yo nací en el año 97, prácticamente conozco un solo periodo, viví un solo periodo en nuestro país, que ya sabemos cuál es. Esta clase me pareció, este diplomado, 3 trimestres y muchas clases, me pareció sorprendente en ese aspecto, porque me hizo conectarme con el pasado que no viví y entender también por qué estamos donde estamos, y prácticamente entender por qué funcionamos como funcionamos y quiénes somos y de dónde venimos, y todo eso como trampolín hacia dónde vamos. Entonces, si usted está pensando en hacer el diplomado o tiene dudas, de verdad no dude más y hágalo, porque es una experiencia imperdible. Y a pesar de que es una historia larga, desde 1493 hasta nuestros días, e incluso antes cuando estudiamos a los indígenas, los profesores lo hacen de una manera tan amena y fácil de entender y rica en información, que, que terminarás haciendo experto en historia prácticamente una vez que termine el diplomado. Entonces no lo dudes y inscríbete, porque vale muchísimo la pena y me parece increíble que la Universidad Metropolitana esté haciendo esta iniciativa y no podemos dejar perderla.
porque ahora más que nunca el país necesita estos espacios y estas clases de actividades. Gracias y espero que se inscriban. Muy bien. Ahora vamos a dar la palabra al profesor Claudio Briceño Monzón, historiador, profesor titular de la Universidad de los Andes, quien tuvo la iniciativa, teniendo todos los méritos para ser profesor del diplomado, invitado al diplomado. Él optó por acompañarnos en calidad de alumno, y vimos allí que, por supuesto, respetando los espacios del profesor, los profesores invitados, el profesor Claudio Briceño, junto con los demás compañeros, contribuyeron notablemente a enriquecer la discusión durante las sesiones. El profesor Claudio Briceño es historiador, egresado de la Universidad de los Andes, como comenté, y obtuvo su doctorado en la Universidad de Río de la Plata, Universidad de La Plata, doctorado en Historia. Y es especialista en temas fronterizos y limítrofes de nuestro país. Con ustedes, profesor Briceño. Bueno, gracias por la invitación y bueno, yo tuve la oportunidad de poder hacer este diplomado porque amigos que están afuera pudieron financiarme, ¿no? Y de verdad también fue una manera de activarme nuevamente en el estudio de la historia en su conjunto. El diplomado yo de verdad que lo recomiendo. Como historiador me permitió profundizar en muchos temas y entender lo básico que lo dice el mismo diplomado, es un proceso histórico. Entender que es un proceso histórico. Por ejemplo, el 23 de enero no lo podemos estudiar como un hecho aislado, fue un proceso histórico que tiene sus orígenes desde el golpe de octubre del 45, por decir algo, y todo esto lo podemos ver en el diplomado. Hay magníficas materias, me encantó mucho, por eso voy a hacer como un esbozo rápido, una pincelada rápida de lo que es el doctorado. Me encantó mucho la materia El petróleo en Venezuela, una historia global, del profesor Rafael Arraiz Luca, muy buena, porque el profesor no solamente nos da una historia con el detalle del desarrollo del petróleo en Venezuela y el mundo, sino nos da el detalle con las cifras económicas. Vemos que pasamos del año 73 de tener un barril de 3,71 por dólar el barril, pasamos al año 74 a $10 el barril y al año 80 a $26 el barril. Todo eso nos lo expresa la materia, el petróleo en Venezuela, una historia global de manera global, no solamente en la percepción venezolana, sino en la percepción del mundo, ¿no? La asignatura de la profesora Carolina, la directora del Bolivarium, extraordinaria porque nos hace entender cuáles fueron las ideas políticas que se desarrollaron entre 1810 y 1830, con todo el desarrollo de la influencia de la Ilustración y todos los pensadores europeos, desde Rousseau, Montesquieu, en la percepción de las ideas de lo que es la ciudadanía. La excelente materia de la profesora Catalina Banco sobre el siglo XIX nos da un desarrollo exhaustivo, económico y político de lo que son los conservadores y liberales, que a veces los liberales eran más conservadores que los propios conservadores en su conjunto. Es como una redundancia, pero es la realidad, ¿no? Estoy dando así grandes pinceladas. La materia, la geohistoria del poblamiento de los originarios o de los indígenas también fue muy importante para entender ese poblamiento que después se va a desarrollar en el periodo colonial y entender los geosímbolos que se desarrollaron desde la época prehispánica y han convivido hasta nuestra actualidad, ¿no? La materia también muy excelente que dicta la profesora Yuleida Artigas sobre todo el periodo de las instituciones coloniales que se desarrollan durante todo el siglo XVIII, que son las que conforman y le dan la territorialidad a lo que es Venezuela, ¿no? Y entender el proceso de mestizaje en base a las
cédulas de gracias al sacar de mediados del siglo XVIII, de 1795, de febrero de 1795, por las cuales las castas bajas podían comprar privilegios que tenían solamente los blancos mantuanos, y ver todo ese proceso en el proceso de mestización de lo que es Venezuela. La historia colonial de las ciudades, la conformación de las ciudades, que nos dan esa percepción de desarrollo de todo ese periodo colonial, desde la conformación de la Compañía Guipuzcoana hasta la conformación de la comandancia, de la Capitanía General, que van dando un espacio determinado en Venezuela. Yo de verdad que les recomiendo, los profesores son excelentes, yo tuve un intercambio y indirectamente yo tuve un estímulo que del último módulo voy a terminar haciendo con los distintos trabajos que presenté. Los voy a unir todos y me da como un artículo de unas 15 cuartillas en la distinta percepción del mismo. La materia del profesor Aveledo, también espectacular, sobre los partidos políticos en Venezuela, fue algo extraordinario de entender que los partidos son necesarios para mantener nuestro sistema democrático y que debemos estudiarlos más sistemáticamente, los partidos políticos en nuestro país. Bueno, básicamente yo les recomiendo este diplomado para desarrollar ese sentido de pertenencia, procedencia y permanencia que se hace con la historia. Yo lo recomiendo, de verdad que estimula a estudiar y a entender un poco más ese territorio que llamamos Venezuela, ese conjunto de provincias genésicas que en el siglo XVIII conforman esta territorialidad, que durante todo el siglo XIX trató de llegar al bien común, que no se logra sino es con el petróleo a mediados del siglo XX, después de la muerte de Gómez, y cuando pasamos a ser un país eminentemente productor de petróleos y fundador de la OPEP, y un gran país desarrollado desde el punto de vista geopolítico e histórico. Yo de verdad les recomiendo, los profesores son de una calidad extraordinaria, está Catalina Banco, está Rafael Arrailuca, Guillermo Tela Veledo, Carolina Guerrero, la profesora Yuleida Artigas de nuestra Escuela de Historia en la Universidad de los Andes, la misma profesora Lorena Puerta, que da esa percepción geohistórica del paisaje de la época prehispánica. De verdad que yo recomiendo, me parece que es fundamental entender el país, y no hay otra forma para entender el país que estudiándolo y entendiéndolo. Y sin la historia, si no entendemos el pasado, no vamos a comprender el presente y no vamos a tener ideas para el futuro. Ojalá y los políticos, los empresarios, tuvieran una percepción de entender desde esta perspectiva de este diplomado que desarrolla la Universidad Metropolitana, tener una percepción mayor de lo que es el país para solucionar los problemas presentes y futuros. Yo creo que sin la historia no podemos entender la realidad de lo que es esa Venezuela profunda, esa Venezuela que no es solamente la Venezuela petrolera, sino es esa Venezuela que va desde la producción del añil, del café, del petróleo, a esa Venezuela que tiene que buscar múltiples perspectivas para la realidad contemporánea. Esa es más o menos mi percepción de lo que es este diplomado, que de verdad lo recomiendo y me parece excelente. Como historiador, creo que es fundamental. Agradezco mucho su palabra, doctor Briceño, sobre todo porque equiparó el diplomado con un nivel doctoral. Y sí, si bien tenemos claro las diferencias allí, pero en verdad, y usted ha sido de los que lo comentó, lo recuerdo que usted lo comentó en varias oportunidades, porque el nivel de ciencia de los profesores
en la realización, no solamente del contenido impartido, sino de los trabajos, sobre todo lo que tiene que ver con la contribución de los estudiantes. Y ello da pie para formular lo siguiente. Tenemos previsto recopilar los trabajos de los egresados del diplomado para publicarlos en nuestras revistas de la Universidad Metropolitana, dos de ellas muy conocidas, tres de ellas muy conocidas, la revista Anales de la Universidad Metropolitana, Cuadernos Unimetanos y la revista Almanaque, revistas arbitradas indizadas. Y allí tienen espacio, tienen cabida, van a tener cabida los mejores trabajos de los egresados del diplomado. Muchas gracias. Vamos a dar la palabra al ingeniero Wilfredo Puertas, ingeniero eléctrico egresado de la Universidad Oriente, con una importante experiencia en la empresa básica de Guayana y que también tuvo a bien acompañarnos en calidad de cursante de diplomado, y sus intervenciones también fueron muy enriquecedoras. Wilfredo. Bueno, buenos días, gracias profesor por la invitación. Buenos días a todos los que hoy estamos conectados acá para compartir un poco las experiencias que tuve en este diplomado y en general con varios diplomados que he tomado en la Universidad Metropolitana. Yo tenía tiempo buscando cómo tener una oferta académica que me permitiera conocer un poco tratar de comprender lo que era, lo que fue y lo que es y lo que, aproximando a lo que podría ser Venezuela en los futuros años, ¿no? Y eso me viene de dos hechos que me ocurrieron en el pasado, y que fue que yo vi la historia de Venezuela en la escuela y en el liceo, pero cuando yo estaba estudiando en el liceo, separaron a los estudiantes de ciencia de humanidades y después los agruparon a todos en ciencia, y casi vi poca historia de Venezuela en los 2 últimos años de bachillerato. Vimos más que todo geografía económica. Y al entrar a la universidad en la carrera de ingeniería, ahí sí más nunca vi la historia de Venezuela. Veíamos ciencias sociales en la Universidad de Oriente. Todos veían la carrera en algo que se llama cursos básicos, que eran los 2 primeros semestres. Y después cada quien tomaba el rumbo de acuerdo con la carrera que había seleccionado. Yo tomé ingeniería eléctrica, así que no me tocaba en absoluto ninguna materia electiva que tuviera que ver con historia. Tenía que ver con comunicación en sociedad y legislación de propiedad intelectual, ese tipo de cosas, pero no ofrecían esa materia. Bueno, la vida profesional me llevó a participar en luchas gremiales, en luchas políticas, y estando yo en Ciudad Bolívar, me tocó atender la visita del rector de la Universidad Central de Venezuela, el profesor Trino Alcides Díaz. Lo atiendo, no estaban las personas que debían atenderlo, pero lo atiendo a él y aparte a la cuarteta rectoral de la UCB. Y yo dirigía en ese tiempo el programa de obras públicas en todo el estado. Y pensé que, bueno, le hablaré de las obras que estoy haciendo, pero ellos me recibieron con la siguiente pregunta. Ellos querían saber de qué ventana Bolívar había visto el fusilamiento de Piar. Piar es una figura que en Bolívar divide a los intelectuales y al público en general, ¿no? Porque la mitad son de Piar y otra parte es de Bolívar. Y bueno, en ese momento me raspó. Le dije, profesor, de verdad que no sé qué es. Y llamé a Víctor Medina, que es el papá de uno de los muchachos dirigentes de Primera Justicia, que se llama, apellido Medina él. No recuerdo su nombre. Entonces, Víctor fue el que me auxilió y conoció dónde estaba la ventana desde donde Bolívar contempló o vio el fusilamiento de Piar. Y ese día dije, tengo que en algún momento estudiar historia, buscar libros, leer historia para comprender y para que más nunca me pase una cosa como esa, evidentemente. Bueno, ¿y qué tal les parece que la oportunidad se dio con la pandemia? Los cursos virtuales, el avance de la tecnología me permitió inscribirme tanto me inscribí en venezolanidad, en estudios de la venezolanidad. Pero surgió proceso histórico y dije, yo no voy a
desaprovechar esta oportunidad y cursaré los dos. Total fue que uno lo cursé, ¿cómo se llama? Presentado trabajo, y el otro no tenía tiempo, de verdad que no me sentía seguro, pues. Y cursé el diplomado de proceso histórico, que me cambió totalmente la perspectiva de lo que yo como ingeniero tenía y como dirigente en la región de Guayana tenía sobre lo que es Venezuela, sobre lo que son las relaciones económicas, la cultura del venezolano, la historiografía venezolana, y empecé a ver el país desde otro punto de vista. Así que este diplomado me permitió a mí de verdad recapacitar y reenfocar, y en cierta manera un renacimiento de lo que yo tenía como cosmovisión del país, incluso de lo que me había tocado protagonizar en una parte en la historia regional del Estado Bolívar, y del papel que yo había desempeñado en ese momento, y los amigos míos, mis compañeros, sobre todo lo que sucedió después en el 98 y todo lo que nos hemos visto, que nos ha pasado en todo este tiempo. Así que, ¿por qué digo esto? Bueno, porque en primer lugar, ver que la historia de Venezuela no es nada más la historia de Bolívar. La historia de Venezuela es mucho más allá que eso, y además la historia de Venezuela no son fechas nada más, sino que detrás de cada fecha, de cada evento, de cada suceso, hay un contexto que le da sentido y finalidad a lo que ha ocurrido en el país, no solamente en el pasado, sino lo que ocurre hoy y lo que ocurrirá en el futuro. Pero además de eso me permitió darnos cuenta de que nosotros somos un país maravilloso, y somos un país tan importante, ¿no? Y debería ser para los venezolanos que ver que esto no era una tierra que estaba inhóspita. Eso lo vimos con la profesora Lorena Puerta, lo que era la presencia indígena y las manifestaciones culturales que dejaron los indígenas como con sus vasijas hechas, con todo lo que se ha descubierto con la arqueología aquí en el país, y de cómo había una vida en estos territorios que hoy conocemos como Venezuela. Eso me llamó mucho la atención, porque yo tuve mucha y tengo mucha relación con los indígenas del Estado Bolívar, que por cierto, allí les puedo comentar algo que muy poca gente sabe, al menos yo no lo sabía, pero ellos tienen su propia historia de liberación y de independencia, y ellos la cuentan, porque en la Gran Sabana, los indígenas que están en la Gran Sabana y los indígenas que están en Canaima no son los mismos, aunque son de la misma etnia, pero son grupos distintos. Y ellos en su momento tuvieron unas batallas igual que las tuvo Bolívar para la independencia. Eso es algo que muy poca gente conoce y poca gente sabe, pero cuando te haces amigo de los capitanes generales, que ellos están organizados de esa manera, como capitanes generales de los diferentes grupos que hay en la Gran Sabana, te cuentan cómo fue eso, y de hecho ellos están enemistados, ¿no? No se relacionan mucho. Los grupos que están en la Gran Sabana con los grupos que están en Canaima. Y en Canaima hay dos grupos: los que están en el propio Canaima, que todo el mundo conoce, que todo el mundo va y se toma fotos con ellos, y los que están detrás de los tepuy, que es una etnia muy pequeña, porque esa fue la que sufrió la derrota en su momento para desalojarlo de las tierras que hoy ocupan estos indios allí en Canaima. Entonces, esa parte de la historia venezolana, que muy poca gente que yo desconocía, me conectó mucho las clases impartidas por la profesora Lorena. Después vienen las clases del profesor, del maestro Arraiz Luca, que me permitieron, y se los voy a leer, ¿no? Porque así nace este país. Por eso es que este es un país extraordinario. Textualmente: será en el tercer viaje de Colón, 6 años después del primero, cuando toque tierra firme o tierra de gracia, como también la designaron. De aquel momento queda la carta del almirante de Colón a los reyes de España, donde afirma haber hallado el paraíso terrenal, ya que navegaba en un mar de agua salobre, y esta situación le recordó el colmo de la pera, del que emanaba el agua dulce, donde se creía residía el Edén, según la mitología de su tiempo. Es decir, el Edén para Colón era el árbol de la pera,
que de ahí salía, donde lo encontraran, de ahí salía, se emanaba el agua dulce, y cuando Colón llega a la desembocadura del Orinoco en el delta, se encuentra con esa cantidad de agua salubre y maravillado le escribe a los reyes y le dice, encontré el Edén. Ese es este país. Así nació este país, con esa magia nació este país. Eso lo aprendí en el diplomado y me emociono, ¿no? En el diplomado de proceso histórico. También comprender que la independencia no vino sola, que viene también una época y una etapa de manifestaciones y de demandas de la sociedad, de enfrentamientos preindependentistas, la compañía guipuzcoana, también está como, y antes todo el periodo colonial, de cómo formamos Venezuela, cuando llegaron los alemanes a cobrar la deuda con la corona, que lo reciben en Coro, la ciudad de Coro, la importancia que tiene la ciudad de Coro en Venezuela, el Tocuyo, las ciudades que están en el estado Lara, de donde parte todas las expediciones para fundar todas las ciudades venezolanas, los enfrentamientos con los piratas, la importancia de Cubagua en su momento, de las costas venezolanas. Todo eso lo vimos en este especial para mí, muy especial para mí, diplomado. Y bueno, ya después entramos en unas materias más actuales, digamos más actuales porque siempre la recuerda en abril de 1810, el 5 de julio de 1811, pero explicado por la profesora Carolina Guerrero, es espectacular. Porque nosotros en Venezuela creo que fuimos el único país que sin disparar un tiro en un acto civil formamos una república. Y eso fue abril de 1910 con la Junta por la Defensa de los Derechos de Fernando VII y después la Constitución que nos dimos en el 5 de julio de 1811, una constitución de corte federal, una constitución que contemplaba la libertad y la igualdad de todos los habitantes de la tierra, y que aun cuando esa constitución no estuvo vigente, tuvo muy poca vigencia porque después vino las luchas independentistas que duraron muchísimo tiempo. Bueno, nos han dejado de alguna manera lo que ha sido para Venezuela un eje transversal. Los venezolanos que creen en la centralización del poder y los venezolanos que creen en la descentralización del poder. Eso para mí fue muy importante porque yo fui parte del proceso de descentralización del poder de las gobernaciones. Yo participé activamente en todo ese proceso. Y yo convencido del proceso, de los beneficios de la descentralización. La descentralización que debió llegar mucho más a fondo, pero que bueno, como todo proceso se inició a finales de los 80 y siguió en los 90 y fue interrumpida posteriormente. Pero ese proceso que nosotros vivimos en el estado de Bolívar durante esa época me hizo revivir mucho esa discusión que se dio sobre la primera constitución, que después después no se va a quedar ahí, sino que también volvemos a discutirla cuando se forma la República de Venezuela en 1830, en el Congreso de la Constitucional para darnos esa constitución, donde la discusión también fue la misma, fue los centralistas y los que promovían la descentralización. Tema que no ha sido resuelto, que no se resolvió, sino que se dijo, bueno, seguimos allí, pues, y creo que está inconcluso. Como inconcluso está todo lo que vino en los años 1800 creo que hasta nuestros días. Porque nosotros hablamos de liberales, pero yo siempre pensé cuando me hablaban de una persona liberal, es una persona que en lo económico y en lo político es liberal, culturalmente es liberal. Pues no, los venezolanos tenemos esa cosa, no sé si en otras partes del mundo es así. Venezuela siempre debió políticos y decisores, o sea, dirigentes que toman decisión, que son liberales en lo político, pero son conservadores en lo económico. O
personas que son liberales en lo económico y conservadores en lo político. Y eso ha sido parte de las discusiones del siglo decimonónico, pues del siglo XIX. Llegar entonces a esa clase de la profesora Catalina Banco son muy buenas porque ella introduce un elemento muy importante en la discusión histórica, que es el elemento económico, cómo los precios del café en un momento dado cayeron, afectó a todos los terratenientes, pero había habido una modificación de una ley porque en la colonia perder la propiedad era muy difícil, no era muy complicado perderla. Tú tenías varias opciones y era un procedimiento un poco largo para que tú pudieras resarcir el pago que tenías que hacer. Pues. Con la modificación que hicieron durante el gobierno de Páez, la caída de los precios del petróleo, se pretendió ejecutar las tierras, cobrarse con las tierras de los terratenientes, y eso motivó que Monagas se alzara y que todo el mundo se alzara en Venezuela, porque eso no podía ser, pues simplemente. Entonces, esa fue parte de las guerras nuestras en ese tiempo. Y después viene un hecho muy importante que ya estamos en el siglo XX, que creo que todos conocemos, que la presidencia del general Gómez, que apacigua todos los caudillismos del país, le da una cierta estabilidad política, una cierta estabilidad al país, pero a fuerza de la mano de hierro. Esa parte la vimos con un profesor muy bueno, no recuerdo su nombre, pero la dio de una forma muy amena. Y bueno, también vimos que tuvimos varias discusiones bien interesantes con el profesor Avelino, está por allí, sobre los partidos políticos, la democracia, esa parte de comprender la importancia de los partidos y toda la etapa que hemos tenido fue para mí también muy importante, porque yo fui dirigente de un partido, yo fui dirigente de Acción Democrática. Ya desde hace más de 20 años no soy dirigente, pero fui dirigente de ese partido. Me llamó poderosamente la atención el enfoque que él le dio, y con él sí tenía algunas percepciones distintas a las que él pudo expresar en la clase, pero son manejables. Posteriormente, bueno, ¿quién puede negar la presencia del petróleo y la influencia que el petróleo tuvo en Venezuela? Eso es indudable. Creo que el profesor Arraiz logra fehacientemente explicar eso. Y posteriormente, donde hubo más discusión fue ya prácticamente en lo que ha sido la democracia, el proceso de descentralización, la forma que se dio la descentralización con la profesora Requena, creo que se llama ella, y todos estos años que hemos tenido acá en los últimos 22 años, que hubiera llevado, 22, 23, y que fueron motivo de muchas conversaciones, de muchos puntos de vista distintos, pero permitió, por supuesto, el enriquecimiento del contenido del diplomado, además del material de apoyo que envía muy bueno, y lo enriquecedor de la discusión, no solamente en la clase, sino también en el chat que se organiza para que los estudiantes tengan también allí, compartir información, compartir libros, también es muy importante desde el punto de vista. Así que para mí este diplomado de proceso histórico ha sido un viaje para mí extraordinario, un viaje que me ha llevado, sin yo saberlo, yo era antes de este diplomado eminentemente técnico, o sea, yo con historia y con ciencias sociales casi no tenía relación. Y eso me llevó a hacer unos programas adicionales fuera de la universidad. Y ahorita estoy empezando a cursar la maestría en ciencias políticas. Y todo eso en base a este diplomado tan especial que dicta la Universidad Metropolitana. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Wilfredo. Fíjate que de todo lo que dijiste, que agradecemos ese testimonio, particularmente me llamó la atención lo que señalas, que lo de tu formación académica como técnico, pero también esa sensibilidad, esa motivación de ir más allá de lo que significa la relación estrecha con el campo humanístico. Y eso fue uno de los elementos que inspiraron la creación de esta universidad, particularmente el decanato de Humanidades, el departamento en cuestión, inspirado por don Pedro Grases y, por supuesto,
como elemento fundamental don Eugenio Mendoza, una universidad que sentara las bases para la formación de un excelente capital humano que contribuyera al desarrollo del país, pero también con un cable a tierra de lo que significan los grandes procesos que devinieron la conformación de este país. Muchísimas gracias por los testimonios de ustedes, muy complacido. Aprovecho entonces para reiterarte la oportunidad, así como el profesor Claudio Briceño, y así lo haré a conocer con los demás egresados del diplomado, para que recopilen los trabajos que realizaron en cada uno de los cursos, le den un hilo de continuidad, porque obviamente lo hicieron por separado para cada materia, pero la experiencia que nos indicó el profesor Claudio y nos lo sugirió, y lo recogemos aquí, lo digo públicamente, que los intercalen, los compacten en consecuencia, para darle forma y en consecuencia formar parte de un dossier que estamos coordinando en una de nuestras publicaciones aquí en la Universidad Metropolitana. Estás cordialmente invitado para ello. Muchas gracias, profesor. Perfecto. Bueno, estamos a la orden para escuchar cualquier pregunta por parte de los espectadores. Y en todo caso, bueno, les agradecemos su presencia y que puedan servir de agentes multiplicadores de la experiencia exitosa de la tarde de hoy. Bien, profesor. La profesora Laura Febres nos dice que los felicita, ¿verdad?, por estas charlas, son muy iluminadoras. Gracias. Aun cuando no tenemos alguna pregunta en la respuesta, pero bueno, hay esta felicitación que es importante resaltar, ¿verdad? Gracias. Muy bien. Entonces, si no hay mayor pregunta. Yo le tengo una pregunta a Wilfredo. Ok, perfecto. Que no lo saludé hace rato porque estaba haciendo el plan B por si a los casos, estaba poniéndole más saldo al teléfono por si a los casos iba la luz. No vaya a ser que aquí en la provincia la luz nos las quitan 3 horas al día, pero bueno, es parte de la religión. Pero Wilfredo, mi pregunta es la siguiente. Me impresiona lo pasional que te transforma el estudio de la historia de Venezuela. Eso me emociona y me da una percepción increíble. Y yo creo que eso es algo que debemos tratar de hacer en estos tiempos con todos los venezolanos en su conjunto. ¿Tú crees cómo podríamos lograr eso, además de seguir estimulando diplomados de este estilo, de esta forma? Bueno, Claudio, esa es una de las interrogantes, ¿no?, que todos nos formamos, porque, mire, ¿cómo les cuento? O sea, a mí me impresionó mucho el cambio que se dio en el 1998. A mí me impresionó porque yo me preguntaba, y se lo digo con mucha sinceridad, yo me preguntaba, pero perdónenme, o sea, ¿qué vio la gente acá? Porque yo sé que mucha gente se inclinó por votar por Hugo Chávez en ese año, pero es que yo hablo de dirigentes que yo conocía, de diversos partidos políticos, que por rencillas, que por diferencias, por inquietudes, bueno, por su situación en ese momento, votaron sin conciencia, ¿no? Decía yo. Y entonces, esa ha sido para mí la pregunta que no tenía respuesta. Y la respuesta está al frente nuestro, pero pareciera que no nos damos cuenta, ¿no? Es que la respuesta a todo eso está en la educación. Hay que buscar formar a la gente, pero hay que hay que sacar la universidad de las aulas y llevarla hacia la gente. Y yo creo que la tecnología permite eso en este momento. Yo creo que lo maravilloso de todo esto que ha ocurrido es que hoy tenemos esta tecnología que permite que tú estás en medio, yo estoy aquí, los profesores están en Caracas, yo he compartido con gente y tengo el teléfono de gente que está en casi todo el mundo. Nosotros tenemos un grupo de lectura estamos leyendo la antología de relatos estadounidenses y todos los martes nos reunimos y son 20 personas que están en diferentes partes del mundo y eso es una cosa, un intercambio extraordinario. Yo creo en que el proceso educativo es
definitivamente la clave para que nosotros tengamos un mejor país y aprovechemos las potencialidades que indudablemente Venezuela tiene. O sea, Venezuela nació, y por eso se lee, porque cuando uno lee qué fue lo que dio Colón, de que esto es una tierra maravillosa, ahí tenemos la clave. Ahí tenemos la clave. Lo otro es formar al ciudadano, buscar llegarle al ciudadano y construir, por supuesto, un nuevo lenguaje. Un nuevo lenguaje, no, nuevos códigos. Nosotros tenemos que construir una realidad distinta. Y eso pasa por que demos una formación integral. O sea, porque yo fui ingeniero, yo soy ingeniero electricista, en un área que es muy técnica. Cuando yo estoy en la universidad, yo me gradué en el año 85. Y desde ese momento estaba trabajando con redes de computadoras. Y trabajé, donde yo trabajé en Sidor, estaba trabajando en un sistema totalmente automatizado, desde donde nosotros controlábamos todo lo que pasaba en el sistema eléctrico de la siderúrgica y la integración con el sistema eléctrico nacional. Y esa ha sido mi pasión. Yo apasionado soy en todo lo que hago, por cierto, ¿no? Y fue mi pasión y me metí todo tan en eso que, bueno, yo te conozco de comunicaciones, de redes de computadoras, vine a hacer las redes de computadoras, vi crecer el desarrollo de toda la tecnología para controlar un sistema eléctrico, la desarrollamos en parte, yo formé parte de los grupos que desarrollaron de esta manera eso, a nivel incluso del mundo, con las ideas que plasmamos un grupo de ingenieros en ese momento. Y yo recuerdo que yo tuve una conferencia con la Ericsson en el año 1991 y los suecos nos dijeron que ellos tenían la tecnología para hacer videoconferencias en ese momento, pero que todavía no estaba, le faltaban una serie de cosas por desarrollar, pero que ya incluso ellos preveían que yo creo en ese proceso que va a venir, que tú hablabas chino, la central telefónica reconocía la voz, procesaba el lenguaje chino y te lo ponía, y tú escuchabas la traducción en español, si tú eras español. O sea que esa frontera del idioma no la íbamos a tener. Y eso lo vi en el año 91, con la Ericsson. 91. Y creo que esta tecnología que hoy tenemos, que estamos hablando todos acá, y mañana imagínate cuando podamos ofrecer un entrenamiento de que conozcan a Venezuela, de los procesos que se dan en Venezuela, culturales, económicos, etcétera, en el que un profesor esté hablando en español y la persona que esté en Suiza reciba lo que estás hablando en español en suizo o en alemán o en inglés. Eso va a ser una explosión extraordinaria que debemos aprovechar. ¿Para qué? Para formar a la persona, al individuo, pero no solamente formarlo en un solo campo. Yo creo que hay que formar un individuo integral, un individuo que comprenda lo básico de lo que es la economía, lo que es la finanza, lo que es la historia, lo que es la cultura, lo que es la filosofía, el pensamiento platónico, mire, eso, aristotélico, lo que ha sido la cultura occidental. O sea, nosotros tenemos que ubicarnos donde estamos para que podamos también tener un criterio y dejar de creer tonterías en muchas de las que muchas veces creemos todavía. Te tomo la palabra, Wilfredo. Decimos comúnmente conciencia histórica, pero lo que tú has señalado está bien medular. Yo diría conciencia de nación, que abarca todos esos elementos de integralidad en la cual los venezolanos, e incluso pudiéramos decir en contexto mayor latinoamericano, pudiésemos revisarnos internamente, porque hay muchos elementos en común en cualquier país y sobre todo en estos últimos acontecimientos, y se requiere la comprensión de los grandes procesos históricos. La hispanidad, gracias. La hispanidad. Así es, gracias Wilfredo, gracias Claudio, gracias licenciada Zulin por acompañarnos, a los espectadores. Y bueno, les deseo muy buenas tardes a todos. Chao, saludos. Chao. Hasta luego, chao. Hasta luego, Hasta gracias. luego, profesores, gracias.